Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que, como ustedes bien saben y muchos se los agradezco, está disponible, se sube, aparece todos los sábados en punto de las 5 de la tarde. ¿Sí? A las 17 horas de cada sábado aparece el programa que corresponde a cada semana, a cada 8 días, lo cual no es obstáculo para que ustedes en cualquier momento, cuando gusten, cuando manden, cuando lo deseen, puedan visitar el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, donde encontrarán literalmente más de medio millar de programas anteriores. Eso sí, amigas y amigos, como siempre, al saludarles, al agradecerles su presencia y su compañía en esta tarde, les reitero, como siempre lo hago, que este programa, que este canal, no tiene ningún fin utilitario, ni está monetizado, ni nada que se le parezca, que reciba donaciones, dinero, nada por el estilo, porque es simplemente por la pasión, por el gusto compartido entre ustedes y yo de platicar de historia. Eso sí, les reitero como siempre también que están a sus órdenes las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando en la Historia, o bien a los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Así que, gracias amigas y amigos, y dicho todo lo anterior, si les parece bien, demos inicio al programa de hoy. Y como lo anuncié en su momento, vamos a iniciar en realidad las transmisiones ya de este año 2026. Ahora con un tema de historia internacional. Sí, tenemos que hablar de Venezuela. Evidentemente por los más recientes acontecimientos que todos conocemos, que no pienso distraerme en ellos, en los que pues sabemos que el presidente de aquel país, Nicolás Maduro, fue, no sabemos si secuestrado, entregado, extraído por fuerzas especiales de los Estados Unidos de América, según después lo comentaría y lo anunció el presidente de aquel país, Donald Trump. No voy a entrar, por supuesto, al tema de debate de moda, porque no es ni mi especialidad, ni es materia de historia. Simplemente señalar un par de cuestiones importantes. Primero, la evidente violación de las normas del derecho internacional, que se supone garantiza la no intervención y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y por otra parte también en conflicto con esta última señalamiento o disposición o filosofía de política internacional, la autodeterminación de los pueblos, también está en debate saber si los pueblos tienen ese efectivo derecho de autodeterminarse o bien pueden ser pasto de dictaduras. Pero son temas que son externos a este programa y no son tema de él. Lo que sí quiero platicar, lo que sí quiero comentar, es un poco la historia política de Venezuela, un país hermano porque pertenece a Iberoamérica, formaba parte del gran imperio español, estaba directamente al mando de la Capitanía General de Venezuela, que dependía del Virreinato de Nueva Granada, y al igual que los demás países hermanos de Iberoamérica, iniciaron sus procesos de independencia a principios del siglo XIX. Y simplemente quisiera hacer un gran repaso de la historia política venezolana, simplemente para que podamos comprender lo que está sucediendo en este momento en aquel país hermano, en el cual, al igual que México, al igual que Argentina, al igual que el Perú, al igual que Chile, al igual que la gran mayoría de países de Iberoamérica, han sufrido a lo largo de estos 200 años una serie de conmociones políticas, en buena medida motivadas por dos
aspectos o dos asuntos esenciales. Por una parte, la ideología política, llamémosle así. En algún tiempo, liberales contra conservadores, al igual que ocurrió en México, al igual que ocurrió en Argentina. Y en otro tiempo, pues, de derecha contra izquierda, al igual que ocurre en los demás países. Por una parte, pues, estos vaivenes de las ideologías políticas han hecho efecto directo, como ahorita veremos en Venezuela, como lo hicieron en México, pero no es nuestro tema el día de hoy. Y por otra parte, también señalada y fundamentalmente, además de estos cambios en la ideología política en turno, están los deseos, las ganas de poder de personajes históricos perfectamente bien identificados que ahorita mencionaremos y que han querido permanecer, quedarse en el poder muchísimo tiempo, varios de ellos en realidad hasta su muerte. Perpetuarse en el poder, no importa, como lo veremos, si son liberales o si son conservadores, si son de derecha o son de izquierda. Al parecer en Venezuela también hay esa, pues, especie de sino o destino que tienen los países de Iberoamérica de contar en sus historias con personajes que aspiran a perpetuarse en el poder. Pero bueno, menos prólogo y un poquito más de historia para que recordemos los más importantes mandatarios, los más importantes presidentes de la hermana República de Venezuela, o como hoy la llaman, la República Bolivariana de Venezuela. Miren, bolivariana precisamente en homenaje a su libertador, el gran Simón Bolívar, que es el primero que inicia esta historia en la cual el poder político oscila entre la democracia y la dictadura. Regresa la democracia, vuelve la dictadura. Simón Bolívar, que es un gran libertador, un personaje fundamental de la historia de América, un hombre prominente en la historia universal, fue un hombre también engolosinado, y hay que decirlo, con el poder. Miren, cuando se proclama por primera vez la independencia de Venezuela y se establece una república, entre los años de 1812 y 1814, Simón Bolívar fue declarado jefe supremo de la República y libertador, y va a gobernar 1 año 4 meses. Luego vendrá, pues, las guerras en contra del Imperio Español, y al volver a restablecerse la República en 1816 y hasta 1819, Simón Bolívar nuevamente será proclamado jefe supremo de la República de Venezuela y va a gobernar así, con este carácter, 3 años con 7 meses, que sumados a los 1 año y 4 meses anteriores, pues ya para ese momento lleva 5 años gobernando. Luego, Bolívar, a quien no le bastaba Venezuela, creó un gran país, la Gran Colombia, que fusionaba a la propia Venezuela, a Colombia y al Ecuador, y quería además anexionarse a Bolivia, lo cual no consiguió. Pero la Gran Colombia, con estos 3 países originales, será gobernada por un presidente que tenía, según sus propios discursos y sus propias palabras, la aspiración de convertirse en presidente vitalicio. Vitalicio, es decir, por toda su vida, para toda la vida. Simón Bolívar va a gobernar la Gran Colombia desde 1819 y hasta 1830. 9 años con 11 meses, que si le sumamos a los 5 años anteriores que ya comentábamos, nos dará como resultado que Bolívar gobernó Venezuela y la Gran Colombia, por supuesto,
14 años o un poco más. 14 años. Los levantamientos armados lo obligarán a renunciar y finalmente, como sabemos, cuando partía hacia el exilio, fallece Simón Bolívar. Venezuela se separa de la Gran Colombia, lo mismo hace el Ecuador, quedan 3 países independientes ya separados, y de inmediato en Venezuela asumirá la presidencia de la República el Partido Conservador, encabezado por uno de los principales subordinados del propio Bolívar, uno de quienes lo acompañaron en la Guerra de Independencia, José Antonio Páez, que va a gobernar de 2930 hasta 1835, 5 años. Luego se retira para dejarle el poder a otro conservador amigo suyo, Carlos Sublette, que va a gobernar nada más 3 años y 11 meses, quien pide licencia, se retira, y vuelve José Antonio Páez a ser presidente de la República por segunda ocasión, esta vez ya nada más de 1839 a 1843, 3 años y 11 meses. Cuando se retire José Antonio Páez, nuevamente a su amigo conservador Carlos Sublette le va a dejar el poder y va a gobernar de 1843 a 1847, nada más 4 años. Fíjense, entre 2 presidentes, José Antonio Páez y Carlos Sublette, dominaron al país más o menos casi 20 años, 18 años exactamente, 2 presidentes nada más. Luego viene una revolución de corte liberal, porque Páez, a pesar de ser un libertador, era conservador, y esta nueva revolución liberal va a llevar al poder a 2 personajes que son hermanos, los hermanos Monagas. Los hermanos Monagas que suben a la presidencia de la República alternándose el poder. Y fíjense ustedes cómo lo hacen. Primero, José Tadeo Monagas va a gobernar de 1847 a 1851, 3 años con 10 meses. Luego lo sucede su hermano, José Genaro Monagas, que va a gobernar de 1851 a 1855, 3 años y 11 meses. Luego lo sucede su hermano otra vez mayor, José Tadeo Monagas, que va a gobernar otra vez 3 años con un mes, de 1855 a 1858. Ahí, como ven, ya llevan los hermanos Monagas 11 años. Hay una pequeña revolución en Venezuela, hay un retorno, pues muy breve en realidad, del Partido Conservador, encabezado todavía ya muy viejito, muy adulto mayor, digámoslo así en términos contemporáneos, por José Antonio Páez, que va a gobernar de 1861 a 1863, casi 2 años. O sea, Páez volvió a ser presidente aún en su senectud. Pero antes de él, los hermanos Monagas se habían repartido entre los 2 hermanos 9 años de ejercicio presidencial. Luego, en el año 1864, otra revolución hará que Venezuela tenga una nueva constitución, en la cual se va a establecer el sistema federal, como en México, una república federal. Van a gobernar 3 personajes liberales entre 1864 y 1868, Juan Crisóstomo Falcón, que va a gobernar 4 años. Luego, Antonio Guzmán Blanco, que va a gobernar entre 1879 y 1884, 5 años y 2 meses. Y más adelante, Joaquín Crespo, que va a gobernar también 5 años, de 1892 a 1898. En los años que no menciono, hubo, por ser motivo de disputas, de motines, azonadas, golpes de Estado, hubo varios presidentes que duraban de 15 días a 6 meses cada uno, por lo cual ni siquiera quiero mencionarlos.
me estoy concentrando únicamente en los que han durado por lo menos un año o más. En este caso, al final del siglo XIX, estos tres personajes gobernaron en promedio, pues 5 años más o menos: Juan Crisóstomo Falcón, Antonio Guzmán Blanco y Joaquín Crespo. Pero luego viene un golpe de Estado y se inicia un régimen militar. Un régimen militar. Que esto sucede en Venezuela varias veces. Lo encabeza un personaje que va a ser fundamental en la historia venezolana durante casi 40 años, que se llama José Vicente Gómez, un general, que la primera ocasión que se vuelve presidente de la República, en el año de 1908, va a gobernar hasta 1913, exactamente 4 años y 7 meses. Luego le va a dejar el poder a un amigo suyo, Victorino Márquez Bustillos, que fíjense bien, amigo suyo, pero se quedó 8 años en el poder. 8 años. Va a gobernar de 1915 a 1922. 8 años se quedó Victorino Márquez Bustillos, también general, por supuesto. Al cabo de ese periodo, pues ¿qué creen? Regresó Juan Vicente Gómez, una vez más, que va a gobernar de 1922 a 1929. 6 años con 11 meses. Luego se enferma, decide dejar ya el poder y se lo encarga a otro amigo suyo, Juan Bautista Pérez, otro general, que va a gobernar de 1929 a 1931, 2 años nada más. Y entonces viene la gran recuperación de Juan Vicente Gómez, que nuevamente retoma el poder en 1931 y lo va a ejercer hasta el año de 1935, 4 años con 6 meses. Fíjense bien, Juan Vicente Gómez gobernó en total 4 años la primera vez, 6 años la segunda vez y 4 años más la tercera vez. Es decir, gobernó un total de 14 años entre los años de 1908 hasta 1935, en que fallece y tiene que dejar la presidencia de la República. Y en el ínterin, pues un par de amigos suyos, Victorino Márquez Bustillos gobernará 8 años y luego Juan Bautista Pérez 2 años. Así que todo ese tiempo, todo el inicio del siglo XX, la figura predominante, la que manda en Venezuela, es un general, Juan Vicente Gómez, que de hecho estableció un régimen militar, es decir, una dictadura militar allá en Venezuela. Cuando fallece Juan Vicente Gómez, lo va a suceder un amigo suyo, otro general, Eleazar López Centeno, que va a gobernar hasta el año de 1941, es decir, 5 años. En suma, el golpe o dictadura militar venezolano en esta primera ocasión va a durar desde 1908 hasta 1941, como figura preponderante Juan Vicente Gómez, sus amigos alternándose el poder con él y otro amigo suyo sucediéndolo a su fallecimiento. Los venezolanos estaban ya hartos de la dictadura militar y por eso hicieron una revolución de acción democrática, la llamaron, por la cual resultó electo presidente de la República Rómulo Betancourt, que será también la primera vez que sea presidente. Él va a gobernar en esta primera ocasión 2 años. Terminado su mandato, hubo elecciones y resultó triunfador, resultó ganador, resultó electo presidente de Venezuela, un gran escritor iberoamericano venezolano de origen, el famosísimo Rómulo Gallegos. Un hombre, además, de izquierda, y que comienza a dar algunos indicios de cómo será su política socialista. ¿Y qué creen? Lo derribaron. 9 meses fue presidente de la República el escritor Rómulo Gallegos, y lo menciono porque es una figura de la literatura iberoamericana importantísima,
pero lo echaron a la calle a los 9 meses y se estableció por segunda vez, otra vez, un régimen militar en Venezuela. Un régimen militar que encabezaría primero el general Carlos Delgado, que es el que lo da, que gobierna de 1948 a 1950, un año, 11 meses, casi 2 años. Enseguida, otro general, Germán Suárez, que va a gobernar 2 años exactitos, de 1950 a 1952. Y finalmente, el general Marcos Pérez, que va a gobernar 5 años, de 1952 a 1958. En total tenemos pues 9 años de segundo régimen militar. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Es la segunda ocasión en el siglo XX que Venezuela es gobernada por militares. La primera, ya lo repetimos, la que encabezó José Vicente Gómez y sus amigos entre 1908 y 1941, y la segunda, a partir de 1948 hasta 1958, pues 10 añitos más de régimen militar. Venezuela se cansa todo mundo al parecer, y entonces viene la famosa época dorada de la democracia venezolana, cuando se establece además el sufragio directo de la población para que la población salga a emitir votos, lo cual se va a mantener desde el año de 1959 y hasta el año de 1999. 40 años de su etapa democrática, lo que podríamos llamar su transición democrática, de salir de un régimen militar para entrar de pleno y de lleno a la democracia representativa por vía del voto popular directo. Es la época, además, también en la cual pues México estableció sólidas relaciones de amistad y de comercio con Venezuela, porque tenían un sistema que permitía de adelantada, de avance, elegir libremente a sus presidentes de la República, algunos de derecha, otros de izquierda, otros de centro, pero en eso Venezuela nos llevaba a la delantera. Aquí la transición democrática se va a iniciar en realidad hasta fines del siglo XX, y en cambio en Venezuela su transición democrática la van a iniciar allá por 1958-59. Miren, los venezolanos salieron a votar, y en 1959, por un periodo de 5 años y hasta 1964, vuelven a elegir al pionero de la democracia, Rómulo Betancourt, que ya había gobernado 2 años hacía una década. Luego, otra elección más, ya para el año 1964, en el que se elige a Raúl Leoni, que va a gobernar 5 añitos, como lo manda la Constitución venezolana, de 1964 a 1969. Luego, más adelante, en ese año ya de 1969, una nueva elección hará que llegue a la presidencia de la República de Venezuela Rafael Caldera, que va a gobernar 5 años, del 69 al 74. Luego vendrá un presidente de izquierda, Carlos Andrés Pérez, de izquierda sí, pero profundamente demócrata, que respeta las elecciones, y cuando pierde, pierde y se retira. Carlos Andrés Pérez, que va a gobernar de 1974 a 1979, sus 5 años. Luego, otras elecciones, llegará un hombre de derecha, Luis Herrera Campins, que será presidente de Venezuela, 5 años, por supuesto, de 1979 a 1984. Más adelante, nuevamente otra vez, elecciones en ese año, y será elegido, resultará electo por voto popular mayoritario, Jaime Lusinski, que será presidente 5 años también, de 1984 hasta 1989, 5 añitos. Y luego
después de este intervalo de la derecha, volverá a ser electo Carlos Andrés Pérez por segunda ocasión, que va a gobernar de 1989 hasta 1993. Nada más 4 años y 3 meses porque fue depuesto, acusado de corrupción e inclusive encarcelado. Se va a convocar nuevamente a elecciones y en 1994 llegará al poder, electo popular y mayoritariamente por el pueblo, Rafael Caldera nuevamente, de 1994 hasta 1999, 5 años. Durante su gobierno es cuando sucede el primer intento de golpe de Estado del entonces teniente coronel Hugo Chávez, que fue sofocado, fue encarcelado, más tarde liberado, pero como se lanza de candidato a la presidencia de la República y según el voto popular resultó ganador, Hugo Chávez fue electo presidente de la República de Venezuela en el año de 1999, supuestamente con el propósito constitucional de permanecer allí 5 años, los 5 años que marcaba, que ordenaba la propia Constitución de Venezuela. Pero no, Hugo Chávez, en realidad, como sabemos, se quedará en el poder hasta su muerte en el año de 2013. ¿Cómo le hizo? Muy sencillo. Cuando fue presidente, reformó la Constitución para permitir las reelecciones, para poder controlar al Congreso, para poder controlar al Tribunal Supremo y para poder controlar a los órganos electorales. Y pues sí, amigas y amigos, Hugo Chávez, repito, que es electo presidente en 1999, decide hacer las reformas necesarias para quedarse en el poder, cosa que va a lograr hasta su fallecimiento en 2013. Claro, le cambia hasta el nombre al país, invocando a Simón Bolívar, cuyos restos inclusive manda a desenterrar para verificar. Y se trata de un movimiento, que él encabeza, que tiene pues todas las características de un gobierno de corte de izquierda que gusta del poder. Como son ejemplos muchos en otros países, en que las izquierdas se afianzan y establecen de hecho y de derecho el control sobre sus países y simplemente hay que mencionarlos, como sucede, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, como sucede en Cuba, como sucede en Corea del Norte, como sucedió durante mucho tiempo en la Unión Soviética, y en cambio hay otros países con izquierdas democráticas que se alternan en el poder sin mayor dificultad, como lo es el caso chileno, ahora en el siglo XXI. Ya sabemos que Chile quizás es el país democrático más avanzado de nuestro continente y que por lo tanto ha sufrido también embates de la derecha y golpes de Estado, como el famosísimo aquel del cual ya hablamos en su momento aquí en este programa, que derribó al presidente Salvador Allende e instaló la dictadura militar de Augusto Pinochet. Pero acabamos de ver hace apenas unas semanas la alternancia en el poder de el pueblo chileno, que de tener a un presidente de izquierda, Boric, el pueblo elige a un presidente ahora de derecha, Kast, y nadie se sorprende y los mismos presidentes se hablan para felicitarse y agradecerse y se entrega el poder pacíficamente. Bueno, en Venezuela esto se acabó desde el año de 1999, cuando llega a la presidencia, repito, Hugo Chávez, que literalmente se entroniza en ella hasta que muere. Y alcanzó para nombrar sucesor, un vicepresidente, al que todos conocemos porque es un personaje hoy en día famosísimo, Nicolás Maduro, que, como sabemos, gobierna desde el año 2013 y hasta hace apenas unos días. En el intermedio hubo 2 procesos electorales, los cuales fueron ambos denunciados internacionalmente como un fraude, como un manejo de Estado de las elecciones y, como resultado, pues no pasó absolutamente nada porque recuerden que los órganos electorales también los controla
el partido en el poder del presidente, primero Chávez y después del presidente Maduro. Así que hoy en día gobierna Venezuela, al parecer, por lo menos hasta este momento, la vicepresidente Delcy Rodríguez, porque fue capturado, fue raptado, fue secuestrado, fue hecho prisionero Hugo Chávez. Ahora sí, no sabemos cuál ha sido el origen de esta operación, si fue simplemente una limpia extracción militar, si hubo muertos, o si fue entregado, o si él mismo decidió pactar y rendirse. No lo sabemos todavía. Pero, simple y sencillamente, a lo largo de este programa, que será breve porque es un tema extraño a nosotros, pero sí quería yo platicar acerca de las vicisitudes que ese hermano país de Venezuela ha sufrido desde sus momentos de independencia hasta nuestros días, precisamente oscilando entre las alternativas políticas ideológicas, pero sobre todo padeciendo por los personajes, por los hombres que gustan perpetuarse en el poder. Han sido pocos los momentos de vida democrática y en cambio han sido muchos los años enteros de dictaduras. Miren, nada más, simplemente repasemos. Simón Bolívar, que es el primer gran gobernante y libertador de Venezuela, pues estará al frente de ella desde el año de 1812 y hasta 1830, que es obligado a renunciar. De esos años, en realidad, va a gobernar casi 15 años, será la máxima autoridad. Y él fue el que proclamó, él fue el que pidió una presidencia vitalicia que al parecer pues inspiró también posteriormente a Hugo Chávez al invocar a Bolívar e imponer y cambiar el nombre de su país a República Bolivariana, porque Simón Bolívar lo dijo claramente, quería perpetuarse en el poder, ser presidente vitalicio. Luego vendrá el tiempo también de los conservadores, en este caso muy protagonista, uno de los libertadores venezolanos, José Antonio Páez, subordinado originalmente de Bolívar, que va a gobernar en varias ocasiones, una primera de 5 años, una segunda más de 3 años, y todavía más adelante, casi al final de su vida en su senectud, va a regresar a gobernar casi 2 años más. Luego viene el cambio a la República Liberal, porque Páez, con todo y ser un libertador, era conservador. Cuando viene la República Liberal en Venezuela, a partir de 1847, se reparten el poder 2 hermanos, que gobernarán entre ellos 9 años, 3 veces cada turno. El hermano mayor José Tadeo Monagas, 3 años, el hermano menor José Gregorio Monagas, y luego regresa el hermano mayor José Tadeo Monagas otra vez, cada quien 3 años en el poder. Total, 9 años de la familia Monagas, que es una dictadura de facto familiar. Una cosa muy curiosa que no hemos visto, eso sí, en ningún otro país, que 2 hermanos se quieran perpetuar en el poder. Luego viene este intento de República Federal Democrática con voto indirecto, si hay que aclararlo, indirecto. Las personas votan por un elector que a su vez vota, como se acostumbraba aquí en México a finales del siglo XIX. Y esta República Federal al menos tendrá 3 presidentes importantes que gobiernan casi 5 años cada uno de ellos, que fue democrática porque no se reelegían: Juan Crisóstomo Falcón, Antonio Guzmán Blanco, Joaquín Crespo, pero que finalmente Venezuela regresa a la dictadura militar a partir de 1908 con la presencia, y lo repito porque este es un personaje fundamental en Venezuela, Juan Vicente Gómez, que gobierna. En realidad, él y sus amigos van a gobernar hasta 1941. Él, el propio Juan Vicente Gómez, casi una veintena de años; Victorino Márquez, su amigo, 8 años; José Bautista Pérez, otro amigo suyo, 2 años; y su sucesor, obviamente amigo también de él,
que va a gobernar 5 años Eleazar López Contreras. Luego viene un intento democrático. La gente se cansó de la dictadura militar, y lo repito, con Rómulo Betancourt y después con Rómulo Gallegos, el gran escritor, que es depuesto, para finalmente entrar de nueva cuenta a otra dictadura militar a partir del año 1948 y hasta 1958, con 3 generales que son los que están al mando, para dar paso finalmente a la gran transición democrática venezolana, que repito e insisto, fue ejemplo para todo Iberoamérica, incluso para México, porque lograron varios presidentes: Rómulo Betancourt primero, Raúl Leoni, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Campins, Jaime Lusinski, Carlos Andrés Pérez otra vez y Rafael Caldera otra vez, gobernar entre todos ellos 40 años, 5 años cada uno, cumpliendo con su mandato constitucional, para dar paso finalmente a la elección popular, porque sí ganó en una elección popular Hugo Chávez, pero ya en el poder decidió, insisto, reformar la Constitución para poder perpetuarse. Reformar la Constitución no solamente para cambiarle el nombre a República Bolivariana de Venezuela, sino también, sobre todo, para poder designar vicepresidente, para poder controlar al Poder Legislativo, indudablemente para controlar al Tribunal Supremo y, por supuesto, para controlar a los órganos electorales que también habían funcionado durante 40 años antes. Así, de esta manera, y hasta que fallezca, Hugo Chávez va a gobernar casi 14 años Venezuela. Y al morir, pues su vicepresidente designado, Nicolás Maduro, se va a hacer cargo de la presidencia de la República de Venezuela desde 2013 y hasta 2025-26, a principios de 2026, en que fue capturado o secuestrado por los Estados Unidos de América, y hoy gobierna, repito, Delcy Rodríguez, que no sabemos exactamente cuál será su destino, si ella fue la que pactó con Donald Trump, o si acaso pues va a establecer o va a continuar con la República Bolivariana Chavista. No lo sabemos. El chiste, pues, de este programa fue simplemente presentar una especie de gran retrato panorámico de las vicisitudes de Venezuela, de las oscilaciones políticas de Venezuela, que ha tenido, repito, en 200 años, cambios de conservadores a liberales, de derecha a izquierda, pero sobre todo hombres protagonistas del poder público con deseos enormes de perpetuarse en el poder, lo cual, y lo digo con toda seriedad, es una especie de distintivo de muchos países iberoamericanos. Hay que revisar la historia de cada país para que observemos qué ha sucedido desde las independencias hasta nuestros días y cuántos han sido los hombres que en cada una de nuestras naciones han intentado perpetuarse en el poder. Son bastantes, y al parecer se trata pues de una enfermedad propia de nuestro subcontinente iberoamericano. Les da a los iberoamericanos ganas, deseos, ansias por quedarse en el poder durante muchísimo tiempo. Amigas y amigos, el tema de hoy fue precisamente simple, y de manera muy simple, presentar esta visión panorámica histórica de Venezuela, por supuesto, a la luz de los acontecimientos recientes que todos conocemos, en los cuales pues no deseo profundizar porque no es ni mi materia ni mi tema, sino simplemente pues que veamos que las historias de Iberoamérica, que son interesantísimas, de alguna manera, con otros nombres, con otras personas, con otros tiempos, pues son muy similares a la historia nuestra. Igualmente, ese tipo de establecimiento de las polaridades entre liberales y conservadores, entre derecha e izquierda, los partidos en el poder y la perpetuación de los hombres que les gusta quedarse en él, en las presidencias de la República, pues son de ese tipo de historias comunes que, insisto, con otros nombres, pero que compartimos al parecer
buena parte de los países de Iberoamérica, en donde pues es más fácil, por lo visto, llegar a ser presidente que salirse de la presidencia de la República, porque ¿cómo se resisten, eh? En fin, amigas y amigos, gracias por su atención. Este programa fue más breve que en otras ocasiones, pero simple y sencillamente el tema apretado, pero interesantísimo, quería presentárselos a ustedes, simple y sencillamente como un punto de referencia para entender lo que está sucediendo en Venezuela. Obviamente no podemos estar de acuerdo con una invasión norteamericana, pero obviamente tampoco podemos estar de acuerdo con las dictaduras que se perpetúan en el poder. Ambas cosas son totalmente reprobables desde mi punto de vista. Evidentemente, el gran riesgo hoy en día es que los Estados Unidos de América vuelvan a convertirse o quieran convertirse nuevamente en las policías de todo el mundo y, como lo anunció el presidente Trump, tema al cual tenemos que dedicarle también un programa específico, hay una nueva doctrina Monroe, la doctrina Trump. América para los americanos, pero los americanos son ellos, no sabemos. Se trata pues simple y sencillamente de presentar aquí todos los antecedentes históricos, porque repito, como siempre lo menciono, la historia tiene sentido de contemporaneidad. Nos permite entender el presente, o por lo menos ubicar bien qué es lo que está sucediendo. En el caso de Venezuela, nuestra hermana República de Venezuela, un país hermano, pues ha sufrido muchísimo políticamente hablando, con ideologías encontradas, pero sobre todo con partidos y hombres que desean perpetuarse en el poder. Amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención y primero Dios, aquí nos escuchamos la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien. Hasta la vista.